Bienvenidos y bienvenidas a este segundo encuentro que tenemos virtualmente para conversar un poco de la encíclica Fratelli Tutti, ya en su capítulo 2, Un extraño en el camino. Gracias por conectarse. Tenemos nuevamente acá con nosotros muy gustosamente a Claudia Samayoa, que nos apoyará esta noche, ¿verdad? Esperamos también su participación y también pues tener el micrófono apagado mientras no tengamos alguna intervención. Bienvenida Claudia y bienvenidos y bienvenidas nuevamente a todos. La dejo ahí en el uso de la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Entonces quisiera empezar. Vamos a hacer esta vez un poco más interactiva la actividad, así es que no se preocupen, no me van a escuchar hablando todo el tiempo. Y entonces, tal vez empezar con lo que implica o la pregunta que nos hace en el fondo Francisco, y por qué trae la parábola de el extraño en el camino, le llamamos el buen samaritano. Y entonces tal vez hay una pregunta, esta pregunta que hace el sacerdote y el levita, y dice, el empresario, ¿y qué debo hacer para heredar la vida eterna? Esa ha sido la pregunta siempre en todas las religiones. O sea, no es una pregunta que tenemos solo los cristianos. Es una pregunta sobre la salvación, sobre qué tengo que hacer para ser salvo, para unirme con el ser divino, para trascender esta realidad, dicho en las antiguas palabras, la palabra de Magnificat en este valle de lágrimas. O sea, esa pregunta es una pregunta sustantiva, importante, cuando vivimos desde la fe. Porque nos estamos preguntando todo el tiempo, ¿estoy o no estoy haciendo lo que debo de hacer para ser salvo, juntarme con la divinidad, unirme a Buda? No importa en dónde y en qué religión esté. Y a lo largo de la historia y a lo largo de nuestra existencia, la pregunta siempre va a ser, ¿es la fe o las obras las que me hacen salvo? O sea, es las veces que me hinco a orar, las veces que saludo a Mahoma o hago una ceremonia maya, o son las obras. Increíblemente, parece que todos los siglos de discusión sobre este tema, aún en la Iglesia Católica, que resolvimos esa pregunta hará un par de siglos, y en todo este proceso de rehermanamiento con los hermanos que siguieron a Lutero y a Calvino, en donde esa pregunta fue la pregunta que nos dividió. Porque en aquella época la idea de las obras se sustituía por ofrendas, pago de indulgencias. Entonces la idea eran las obras. Esto es una larga historia y estudiamos a lo largo del ciclo litúrgico muchas de las cartas de Pablo que trabajan ese tema. Pero por supuesto también fue una pregunta que realizó, que contestó y buscó contestar Jesús en más de un espacio, no es en solo la parábola del buen samaritano. Pero cuando le contesta al sacerdote. Sí, así oí la campana.
La campana del timbre. Apague el celular, no sé quién tiene encendido que no puedo controlar. Apague el micrófono. ¿Cómo contesta la pregunta? Le contesta con otra pregunta Jesús. Y le pregunta, ¿qué dicen las Escrituras que te llevará a la salvación? Y la respuesta de un judío de fe, como su hermano Jesús, que era un judío de fe, era: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma, tus fuerzas y tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Fíjense que en esta traducción de la regla de oro, que trata de recoger lo más fielmente la regla de oro que venía desde el Torah, está diciendo corazón, alma, fuerza, o sea, acción, mente, pensamiento, fe, corazón, acción. Esa regla de oro, palabras más o palabras menos, es algo que compartimos todas las religiones. Porque el amor es consustancial a la divinidad. Y parece muy sencillo, ¿verdad? Ahí está todo, ahí está la fe y ahí está la acción. Ahí está el amor al prójimo, pero también el amor a ti. O sea, no todo es hacia afuera, también hay hacia adentro. Hay hacia Dios y hay hacia Dios orando, deseando, pensando y actuando. Eso es el mensaje del segundo capítulo de Fratelli Tutti. Ahí se centra ese mensaje, en cómo entender eso que le plantea las escrituras al judío, que al repetirlo Jesús aquí en la tierra, en este momento salvífico, nos lo recuerda y nos lo recalca. Y nos recalca lo que a los teólogos les ha costado muchísimo llegar, y parece ser que se nos olvida cada rato, que no hay una exclusión entre fe y obras. Debe de haber un equilibrio. Y es que fe sin obras no pueden existir, y obras sin fe son activismo, pero no son la vivencia de un ser cristiano. Bien. Entonces, quería ver que recordáramos un poquito la historia del buen samaritano. Y quisiera ver si alguna de ustedes se acuerda de la historia y quiere compartirla. También recuérdense que estaban en las lecturas que hicimos. Si alguien tiene por ahí, está en la página 22, por si tiene su cuadernito por ahí, que sé que el Padre Jesús les hizo llegar. Entonces levante la mano con el simbolito. Sandy, ¿lo quieres leer, Sandy? Sí, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Jesús tomó la palabra y dijo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones, quienes después de despojarlo de todo y herirlo, se fueron dejándolo por muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por el mismo camino, lo vio, dio un rodeo y pasó de largo. Igual hizo un levita, que llegó al mismo lugar, dio un rodeo y pasó de largo. En cambio, un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre herido y al verlo se conmovió profundamente. Se acercó y le vendó sus heridas, curándolas con aceite y vino. Después lo cargó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un albergue y se quedó cuidándolo. A la mañana siguiente le dio al dueño del albergue 2 monedas de plata y le dijo: cuídalo, y si gastas de más, te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se comportó como prójimo del hombre que cayó en manos de los ladrones? El maestro de la ley respondió: el que lo trató con misericordia. Entonces Jesús le dijo:
tienes que ir y hacer lo mismo. Muchas gracias, Sandy, por hacer esa lectura. Para recordarnos a todos, creo que la historia más conocida después de la del nacimiento y la visita de los 3 Reyes Magos y la Pasión es probablemente la historia del buen samaritano. Eso no quiere decir que la apliquemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Les voy a dividir en grupos. Bueno, vamos a esperar que las otras personas regresen o ¿cómo se llama? O las regrese el programa. Cualquiera de las dos opciones está bien. Déjenme ver. Oh, ya se me salió alguien. Bueno, creo que, no, todavía no, sí, ya están todos aquí. Solo déjenme estarlo aquí, como pasó la vez pasada, tengo que ver la conexión del curso de mi mamá sobre San Pablo. Próximo curso que podemos hacer. Los evangelios. Bueno, entonces, bienvenidas a todos y todos. Yo sé que no todos entraron al mismo tiempo y por eso vamos a volver a explicar. Hemos empezado un pequeño recorrido de por qué el buen samaritano es una parábola importante. Leímos la parábola, y ahorita se fueron en grupos y estamos viendo el día de hoy quién es cada uno de estos personajes de la historia. Entonces, no sé quién quisiera empezar. ¿Algún relator o alguien de un grupo? ¿Se acuerda de levantar su manita para poder darle la palabra? ¿Dónde está lo de la manita, Gosto? Está abajo, donde dice reacciones. Ahí puede levantar su manita. Sandy, la superapuntada, hoy está emocionada. Sandy. Punto para nosotros. Dime, ¿a quién nos vas a presentar? Al samaritano. Muy bien. Para nosotros el samaritano representa misericordia, amor, apoyo, ayuda. ¿Quién es hoy día el samaritano? Bueno, pues llegamos a la conclusión de que primero el prójimo está en todas partes. Todo el que nos rodea es nuestro prójimo. También el samaritano son, por ejemplo, las pastorales en las parroquias. En esta pandemia pues se dio mucho más el hecho de poder ayudar, ser solidario con quien lo necesita. Encontramos que los samaritanos están en quien cuida a los enfermos, tanto en hospitales o en las casas. Los médicos, las enfermeras que en esta pandemia pues están brindando más apoyo que en otras oportunidades. Gracias a Dios en esta pandemia hemos tenido la bendición de conocer muchos samaritanos. Otra compañera también dijo algo muy importante, que no solamente es el hecho de venir y ayudar a alguien con algo económico o con algo de comida, sino que muchas veces con el solo hecho de escuchar a esa persona y darle unas palabras de aliento, pues también se convierte en un buen samaritano. Muchísimas gracias. Hasta le puedo decir qué compañera era. Es que no las conozco a todas, perdón. No tengas pena, no estoy solo haciendo una observación.
Entonces, muy bien. Esta es la representación del samaritano. ¿Quién quiere? Marieta, siguiente. A nosotros nos tocó, buenas noches, a nosotros nos tocó analizar quién es el sacerdote. ¿Qué representa el sacerdote en nuestra sociedad? Primero que todo es platicamos la indiferencia, el no querer ponerse las políticas a favor del pueblo y todo eso. Entonces llegamos a la conclusión de que creemos que los sacerdotes son aquella parte de la sociedad que forma el status quo de la sociedad, ¿verdad? Y también los gobernantes, y también llegamos a la conclusión que podían ser también algunos jerarcas de la iglesia que no desean involucrarse en parte de las protestas para ver que los gobernantes hagan algo por el pueblo, que sus políticas sean hacia el pueblo y ver en contra de la corrupción, en contra de todo eso que estamos viviendo ahora. Y entonces a esa conclusión llegamos. O sea, el sacerdote sería la sociedad que está en buena posición, tiene problemas, que ellos se encierran y los gobernantes que no, para mantenerlos bien a ellos, también no aplican las otras, y como le decimos, y algunos jerarcas de la iglesia. Voy a agregar esto último. Eso es. Muchas gracias. Entonces tenemos aquí a los sacerdotes. Aquí déjenme colocarlo acá abajo para que no estorbe. Así es que, Carlos, ¿a quién nos vas a compartir? A nosotros nos tocó hablar acerca del extraño. Nosotros como pueblo realmente nos sentimos como el extraño, porque somos hasta cierto punto desamparados por nuestras instituciones de los gobiernos, que son dirigidas, estos se dedican a trabajar al servicio de los intereses de pocas personas, no en la general. Y entonces es por eso que nosotros nos sentimos como extraños en esta sociedad tan globalizada. Tienen un estilo tan elegante para ver al otro lado que se olvidan de las necesidades reales de su pueblo. Y entonces eso nos afecta de tal manera de que nos sentimos desamparados, si no fuera gracias al guía espiritual que nosotros tenemos en nuestras comunidades, en nuestro caso el Padre Jesús, que por sus enseñanzas pues nosotros aprendemos a llevar la vida de una mejor forma. Otra parte que nosotros vemos como extraños a los niños que son explotados a causa o a consecuencia, mejor dicho, de la indiferencia con que han sido creados, y ellos buscan salida en otro lado, y por eso es que hay tantos niños que agarran malos caminos, que se convierten lamentablemente en futuros delincuentes, niñas que son llevadas trata de personas y que resultan muertas también a consecuencia de las redes sociales. Entonces nosotros debemos de ser un pueblo unido para ya no seguir permitiendo pues que nos hieran tanto, ¿verdad? Para así poder lograr agarrarlo de la mano de un buen samaritano que nos ayude a salir adelante. Gracias, Carlos. A ver, ¿quién más va a hablarme de lo que les tocó? O sea, ya sea el levita o el asaltante. Levante su manita. Alguien de cada uno de esos grupos. O si no, encienda su micrófono. O las del grupo no están como muy ganosas de compartir. Es de alguien. Encienda su cámara y así puedo ver.
Lo malo es que con este sistema yo no me acuerdo quiénes estaban en el grupo. Miren que los están grabando y lo vamos a poner en la plataforma. Así es que no vamos a quedar mal como nuestra oportunidad de enseñarle a otros. Hola, buenas noches. Buenas noches. Yo puedo compartir algo sobre lo que hablamos sobre el levita en Muy bien. el grupo. Bueno, lo que dijimos es que el levita es quienes ejercen la ley, entonces sería la parte de la sociedad que representa pues, al gobierno, al organismo judicial, las municipalidades, en general todas las personas que tienen poder. Y hablamos, bueno, eso tal vez es más personal, pero yo tenía como esta duda sobre como si los levitas eran vistos como con la investidura de levita era de alguna forma prestigiosa o era como honrosa, digamos, y como de alguna manera discutimos también que había esta idea de que son servidores del pueblo, ¿verdad? Y entonces casi no se escucha, disculpen. Yo se escucho, ahí se los voy a traducir. Bueno, ahora tal vez está mejor. Sí, ahora está mejor. En fin, como si... Entonces hay como esta idea de que sí, son servidores públicos que al final no están sirviendo. Entonces, eso hablábamos, que representaban al gobierno, al organismo judicial, y una compañera también mencionó que a los ciudadanos hasta cierto punto, cuando estamos como, sí, bueno, eso me llamó la atención a mí, pero la verdad es que no llegamos a ningún consenso sobre los ciudadanos, pero a mí me llamó la atención como los ciudadanos cuando también ejercemos nuestro poder, ¿verdad? Y como eso me hace pensar en la polarización que existe en nuestra sociedad. Eso puedo compartir. Muchas gracias por escuchar. Gracias. Efectivamente, levita era un puesto prestigioso, bastante prestigioso. Fue creado por Moisés cuando bajó del templo y se acuerdan, tira ¿cómo se llama? Las tablas de la ley porque están adorando a Baal. Entonces el trabajo de ahí en adelante a Leví y a todos los de su pueblo, por eso levitas, era ver que se cumpliera con la palabra de Dios. Y entonces en principio que no nos saliéramos de la fe, que por eso es que siempre se ha reconocido al levita con el servidor público, con el juez, porque como que es mantenernos en la norma, el trabajo del levita. Y efectivamente, o sea, hombres de gran fe. Asaltante, a ver, ¿quién me quiere presentar al asaltante? ¿Nadie del grupo va a hablar? Alguien se tiene que atrever a contarlo. Buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches. Yo considero que el asaltante pues no se refiere a un ladrón con pistola, ¿va? Sino que se refiere a que, por ejemplo, toda la ayuda que recibimos de otros países cuando hay algún desastre natural o cualquier otro desastre, mandan ayuda del extranjero, de cualquier país, y eso no llega a la gente pobre, sino que los del gobierno se quedan con lo mejor. Entonces, eso quiere decir de que el gobierno, en este caso, es el asaltante, porque él se queda con el dinero
o con víveres que envíen de otros países. Entonces, yo creo que en ese sentido es como asaltar, ¿va? Ellos mismos, los mismos del gobierno son los asaltantes. No referentemente a los asaltantes con una pistola, con un cuchillo o algo así, tienen que ser asaltantes, sino que también tenemos asaltantes en el gobierno, quienes se quedan con todo lo que nos envían de otros países y que nunca llegan a los pobres. Bueno, esa es mi humilde opinión, ¿verdad? No, gracias, me parece muy bien. Ustedes han identificado al gobierno en muchos lugares y llama atención porque el Papa, cuando en la lectura que hicieron antes de hoy, él habla del sistema, de lo que nos habló en las sombras. Pero efectivamente yo diría que no es el gobierno, el asaltante es el corrupto, el que se quiere quedar con lo tuyo, con lo del pueblo, con lo de la sociedad. Por el otro lado, el levita es el servidor público que no sirve, que no hace su trabajo. Pero también puede ser el que es de la pastoral y no hace su trabajo, o el que está en el consejo parroquial y no hace su trabajo, o un sacerdote o un jerarca, como decían en el otro. El sacerdote es el que tiene la autoridad de resolver problemas, de decir, que tiene la obligación de dar un liderazgo. Por ejemplo, el maestro en la escuela, que es indiferente a las necesidades de los alumnos. O sea, son distintas expresiones y me pareció genial que me hablara del levita de los ciudadanos, porque los ciudadanos también ejercemos poder, la madre con los hijos, el padre con la esposa o al revés. O sea, existen esas dinámicas de poder a lo internacional como a lo local. Alguien decía, miren, si yo estoy en contra de que 65 personas tengan la riqueza que le corresponde a 3 billones de personas, me llamaré radical o me llamaré loco, pero esos 65 son los que se comportan como sacerdotes y estarían obligados a distribuir, o son los asaltantes, digamos. Entonces los podemos ver y el Papa obviamente hace una lectura grande en el cuaderno, les tratan de aterrizar la lectura. Bueno, entonces veamos qué es lo que nos plantea el Papa. Entonces voy a compartir ahora la presentación, vamos a seguir con la presentación. Y el Papa lo primero que nos dice es, bueno, exploremos quién es entonces ese buen samaritano, quién es el prójimo, quién es esa persona que es prójima y prójimo del otro. Y lo primero que nos dice es, el buen samaritano da tiempo. Y parece lógico, pero en el mundo contemporáneo gastamos tanto tiempo en tantas cosas que nunca tenemos tiempo, ¿verdad? O sea, es como que nunca tenemos tiempo. Y el Papa nos dice, de tiempo en una sociedad que pareciera ser que nunca tiene tiempo. Pero entonces no se trata de tener o no tener tiempo, o que solo los que tienen tiempo den tiempo. Es que nos hagamos ese tiempo. Y una manera de darse el tiempo es reconocer que el buen samaritano rompió la indiferencia. La indiferencia del sacerdote que solo bordeó al herido, al extraño en el camino. El individualismo, que probablemente el levita estaba más ocupado en que tenía que ir a hacer algo que en ver lo que el hermano que tenía a la par debía de hacer. Y el Papa nos dice lo primero que hizo, el primero que hizo con su tiempo
el buen samaritano fue indignarse. O sea, lo primero que pasó, entonces el Papa nos trata de llevar a qué fue lo que le pasó al buen samaritano. Y se indignó. O sea, no le pareció correcto ese hombre semidesnudo tirado en el camino, claramente siendo víctima del asalto. Se indignó porque le asaltaron. Se indignó porque estaba tirado, que seguramente perdió todas sus propiedades. Pero después de indignarse, se acercó a evaluar, a analizar lo que ocurrió. O sea, no se quedó con, es que es una barbaridad, cómo roba el gobierno, ¿va? Porque a veces nos quedamos en el grito de la indignación. Es una barbaridad que tanta niña haya muerto en Chiquimula, producto del hambre, producto del no apoyo ante las tormentas. Pero el buen samaritano se acerca a ver qué le está pasando al asaltado, qué tiene, qué le ocurre, qué ayuda necesita. ¿Estará vivo? ¿Estará muerto? ¿Estará desmayado? ¿Está muy mal herido? O sea, tuvo que analizar. Y de ahí viene esta primera parte que tenemos que hacer todos los cristianos y que hace el Papa en todas sus encíclicas y que lo han hecho desde el Segundo Concilio Vaticano todos, y es que tenés que ver, tenés que juzgar, porque el ver te indigna, pero después tienes que juzgar, a ver qué es lo que está pasando aquí, porque si no, no puedes actuar. Fíjense que Francisco hace énfasis. Es importante no solo observar, indignarse, sino analizar. Y ese analizar es precisamente este espacio entre ver y juzgar. Lo otro que hizo fue romper el miedo. Porque si ustedes miran a alguien maltratado en el camino, a veces aquí incluso nos da pena que no vaya a ser otro asaltante que solo está posando y nos vayan a asaltar a nosotros también, ¿verdad? Particularmente si estamos en oscuro. Entonces se rompe el miedo porque esa persona yo no la conozco. Entonces el buen samaritano no salió corriendo porque habían ladrones. O sea, no pensó en sí mismo en ese momento, que es un rasgo típico del individualismo. O sea, primero me salvo yo y después veo a ver qué le pasa al otro, que al otro, a ver, que el próximo que venga se encargue, que fue lo que probablemente el levita o el sacerdote pensó, no tengo tiempo, llevo prisa, ahí el que venga atrás, vea qué pasa por este buen hombre, ¿va? Porque además así vamos, ¿va? Ese buen hombre que está tirado en el camino. Y tampoco desconfía del otro. Y eso es bien importante porque ¿quién es la pregunta del prójimo? O sea, usualmente cuando es una persona desconocida desconfiamos de ella y ahora más con el COVID tenemos miedo a las personas, ¿no? ¿No será que me va a contagiar? Y de ahí Miriam nos ha estado insistiendo mucho de la parroquia San Antonio y que yo espero que ya varios hayamos escuchado, es esta idea de escuchar. Escuchar significa confiar. Y eso es a veces lo que nos hace falta, porque a veces podemos dar ayuda. Y venimos y le decimos, mire, aquí está su kilo de arroz y no me hable, ¿va? Aquí de lejitos. En el momento que yo escucho, estoy rompiendo la posibilidad de que esa persona me vaya posiblemente a hacer daño. Todo lo contrario, tomarme el tiempo de aprender del otro. Y una expresión que atraviesa estas pocas páginas que leímos para este capítulo es la idea de llenar de amor. El buen samaritano llenó de amor y llenó de amor su proyecto de vida. Porque en el momento que viene y decide que, bueno, hay que recoger a este hombre, ponerlo en mi caballo y llevarlo al hospedaje, o sea, paso de ver, de juzgar al actuar. Y es en el actuar, que es la obra, en donde finalmente, junto esa obra de amor con la fe que tengo, que es la fe del profundo amor de Dios,
a la creación, al otro y a mi persona. Entonces, llenó de amor su proyecto de vida, es decir, que se puso del lado del que sufre. En este caso le cargó. Pero hay muchas maneras de ponerse del lado del que sufre. Escuchar. Se pongo del lado del que sufre buscando un cambio. Pero no solo se puso del lado del que sufre, sino buscó soluciones. O sea, no vino y le puso un par de curitas al hombre herido, no. Buscó una solución. Y ahí donde el Papa Francisco en este segundo capítulo nos dice, tenemos que hacer proyectos sociales, políticos, pastorales, que sean esa expresión de amor. Porque mi fe es una fe de amor, por lo tanto mis obras, proyecto, es un proyecto de amor. Entonces, primera cosa, todo eso no se puede hacer sin dar tiempo. O sea, no podemos pretender ser buenos samaritanos sin pasar y dar ese paso. Y segunda gran afirmación de Francisco, y claramente influido porque es latinoamericano como nosotros, y esta expresión no basta rezar, pues claramente todos sabemos de dónde viene, pero dice, no basta rezar. De nuevo recordándonos esa visión equivocada que como que con una cosa no, solo una u otra. No nos dice no recen, nos dice no basta orar. No es suficiente, pero sí es necesario. ¿Ven? Necesito orar, pero no es lo único que puedo hacer. Y entonces, ¿qué es lo que dice de las personas que creen que orar es suficiente? No importa en qué religión. Creen que con ponernos de rodillas, juntar las manos o aplaudir en el templo o agacharnos a saludar hacia la Meca, eso es suficiente. El problema es que nos pasamos en dos miradas que no nos permiten caminar. Una es tan ensimismados y tan adentro en una introspección tan profunda, buscando a Dios solamente en el centro de mí, que ya no miro para ningún lado, ¿verdad? Me quedo mirándome a mí misma. O viendo un horizonte tan lejano, el día de la segunda venida del Señor, después del apocalipsis, cuando se acabe el mundo, cuando logra la resurrección con el regreso a la vida, o sea, que dejo de ver el hoy también. El que mira acá afuera, que pierde la mirada, se pierde a sí mismo y pierde la realidad. El que está viendo solo para adentro pierde la realidad y pierde el horizonte. Entonces, el buen samaritano es un hombre piadoso que tiene la capacidad de verse a sí mismo, porque él no se queda con el extraño todo el tiempo. Él le dice al hospedero, mira, te dejo este extraño, que el hospedero también recibe, por cierto, ¿verdad? Y hay otra historia que vamos a ver ahorita. Aquí te dejo este extraño, voy a ir a hacer mi mandado y cuando regrese te pago para ver si necesitaste más. O sea, el buen samaritano no dejó de preocuparse por lo propio. Sí, Y por eso es la capacidad de ver hacia adelante y hacia atrás. No basta rezar porque Dios está con los que sufren. Entonces, si vas a orar buscando a Dios, pues también ora, búscalo en quien sufre. O sea, es el mensaje más viejo que yo sé que por el pastor que tienen y porque he estado yendo a misa allá en la parroquia ya por varios meses, pues sí, está clarísimo, pues todos los domingos nos lo recuerda. Dios está allí en el que sufre, con quienes sufren.
Lo otro es, a veces el problema es que hay personas que se pasan, los que son indiferentes, los que pasan de largo, son los cómplices de los asaltantes. Alguno de ustedes lo puso, cuando hablaron de los asaltantes, mencionaron este tema de la indiferencia, ¿verdad? Olvidamos mirar la realidad. Los que olvidan mirar la realidad, los que son indiferentes, se vuelven cómplices. Entonces, hay expresiones que son tan papistas, tan fundamentalistas, que olvidan que la fe no es sobre si el rosario lo estoy rezando bien con todos los misterios y si la letanía me la sé de memoria en el orden que es, o si soy capaz de convertir ese rosario en ese milagro de los misterios que no son más que el recordarnos la historia del Jesús histórico. No es el Jesús de los misterios, no es un Jesús más allá, no es un Dios más allá. Yo estoy usando el rosario porque soy rezadora del rosario, pero puede ser cualquier otra expresión que ustedes tengan. Hace otra observación y dice, el sacerdote y el levita es como quien espera que el gobierno todo lo resuelva. O dentro de la iglesia pensamos que el Papa nos va a resolver o el obispo nos va a resolver los problemas de la parroquia. O lo puse en radical, o los extraterrestres van a venir a resolverlo todo. O sea, como que estamos esperando que alguien más lo resuelva. Esa es la actitud del sacerdote y levita en el buen samaritano. Yo creo que todos tenemos un poquito de sacerdote y levita en nosotros. Como tenemos de asaltante y tenemos, espero, de buen samaritano. Entonces, el Papa nos está diciendo, miren, el sistema, estamos de acuerdo, es un asaltante, estamos de acuerdo, excluye todo lo que hablamos en el primer capítulo. Pero ahora preguntémonos quién somos. Y entonces nos llama a hacernos cargo. O sea, si queremos asumir que debemos de ser ese buen samaritano, es que veamos a nuestro alrededor, abramos los ojos, pero miren lo que nos llama, asumamos los fracasos. Miren, es una palabra bien fuerte porque no estamos acostumbrados. El sistema nos habla del éxito. Y aquí como todas y todos sentimos que tenemos que tener éxito. Pero Francisco nos dice, no. Si vamos a cambiar, si vamos a realmente construir con el prójimo, asumamos los fracasos de nuestra historia personal, o sea, de nuestra vida y de la historia social. Y reconstruyámonos con amor. Y a mí esto me pareció sobre todo esta semana que ha sido con tanta noticia terrible, que si el Congreso, los propios comunicadores se encargaron de hacer videos en contra del procurador, que si la magistrada tal es la que le tomó fotos a la periodista para difamarla con los mesenteros, que si capturaron al exintendente y a una serie de amigos que son del grupo Centinelas, del Pastoral de la Tierra. Entonces, todo eso mal, digo yo, ajá, pero tan fácil que es criticar. Y el Papa nos dice, asuma su responsabilidad, la responsabilidad del pueblo, de nuestro pueblo, en que eso esté pasando. Y construya con amor, que significa no hable con odio, no construya desde el odio, no construya desde la venganza. Es más fácil decirlo que hacerlo, porque es un reto muy grande en el mundo de hoy, en donde pareciera ser que es más fácil insultarnos entre nosotros que asumir nuestra propia responsabilidad en lo que pasa. Y ahí, el último apartado de
del texto es: no lo hacemos solo, lo hacemos solo entre nosotros. Y esa es la importancia de la otra parte de la parábola. O sea, la parábola no se queda con que el buen samaritano recoge y se lleva al extraño. A veces se nos olvida. Lleva al extraño a un hostal y le paga a esta persona le da dinero a la persona para que atienda las necesidades médicas de este extraño. Ahora les voy a poner en contexto. Esta historia es una historia que sucede en Judea. Los samaritanos en Judea eran los hermanos de las tribus de Israel que se habían quedado con los babilonios y que no tenían acceso a Jerusalén. Entonces ellos construyeron su propio espacio para acercarse a Dios en una montaña. Entonces los judíos se consideraban los verdaderos, que es una tribu de las tribus de Israel, se consideraban los verdaderos herederos de Abraham. Y consideraban a los samaritanos, porque habían cambiado muchas de sus costumbres, como judíos de tercera o de cuarta. Entonces, en esa época el prójimo era la familia, era la tribu. El otro era extraño. Entonces, este prójimo, o sea, este samaritano, que es el que verdaderamente es próximo al herido, va a un hostal en donde está atendiendo a un judío y le lleva a un extraño, porque nadie sabe quién es esta persona, porque esta persona está semidesnuda, golpeada, le habían robado todo. ¿Quién sabe si era judío o samaritano? Probablemente era griego, era babilonio, era egipcio, ¿quién sabe qué era? Entonces, esta persona, es el que hospeda, también ayuda. Busca a alguien que le ayude a ayudar. Ese es un principio que yo tengo tan cerca de mí, porque yo siempre digo, yo no puedo resolverlo todo. Yo siempre ando viendo a quién le pido que ayude cuando yo no puedo ser con mis dos manos la que pueda apoyar. El hospedero ayudó a ese extraño y hizo que ese extraño se convirtiera a su prójimo. El samaritano ayudó a un extraño y lo hizo prójimo en el momento en que lo ayudó y lo llevó al hospital. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Papa con insistirnos en esta parte? Decirnos, no pueden quedarse solo ayudando a sus vecinos, a las personas más cercanas, deben de ayudar más allá. No pueden quedarse solo ayudando como cristianos a otros cristianos. Deben ir más allá. Aquí deberíamos de estar orando por el pueblo palestino y no solamente por el pueblo judío, como ahora pareciera ser que nuestro gobierno solo Israel, pero aquí hay otro extraño, que es los palestinos en un conflicto en donde se están desangrando. Tenemos que preocuparnos por la persona rica que también sufre. No solo por el pobre, porque ese rico puede estar sufriendo de otras formas de pobreza. O sea, ¿quién es ese pobre? Pueden ser muchas expresiones de violencia. O sea, es el llamado a que el prójimo es el extraño. Piensen en lo más alejado a ustedes, a esa persona. Ahí es donde tienen que tomar tiempo para ayudar. Porque si solo están ayudando a los de la comunidad, a los de la comunidad parroquial, pues no están siendo buenos samaritanos. Entonces, ahora vamos a dar una posibilidad para que podamos compartir. Entonces me voy a salir de ¿Están viendo donde puse levita o todavía están viendo mi presentación donde está el hombre agarrando al otro? Volverse prójimo del otro significa. Entonces déjenme salirme de esta pantalla.
irme ahora a esta pantalla. Y lo que vamos a hacer es abrir otra página. Bien. Y ahora sí pueden levantar la mano para que les pueda ver o abrir su micrófono. Y entonces, ¿qué significa para ustedes? Después de leer esto y de esta reflexión, ¿qué significa ser buen samaritano? Para ustedes, hoy, ahora, en la parroquia Las Victorias o desde el espacio de pastoral en que trabajan. José. Ubicarme en el contexto en el que me encuentro y tomar conciencia de mi realidad concreta sin demeritar lo que pasa a nivel nacional. Gracias, José. Marieta, ¿quieres hablar? ¿No? ¿Quién más quiere hablar? ¿Sandy? Para mí, ser buen samaritano es tener amor en el corazón y tener grandes valores como ser humano. Irma Rosa. Una manera de involucrarse es anunciar y denunciar cualquier tipo de injusticia de la manera que me sea posible, por el medio que me sea posible. Involucrarme en las necesidades involucrarme en movimientos que puedan anunciar y denunciar. Gracias. ¿Quién más? ¿Verónica? Sí, también ponerme en lugar de la otra persona para ver qué es lo que necesita. Quizás tal vez no necesita una ayuda económica, sino tal vez unas palabras que para que ella pueda resolver su problema. Puede hacer también eso, ponerse en lugar de esa persona. Obviamente, o sea, aparte de eso, pues si ya necesita pues un problema, si tiene un problema económico, buscar la forma también, pues verla, cómo apoyar. La cosa es ponernos en su lugar y apoyarla o buscarle dónde puede buscar sus soluciones. Empatía. Gracias. Ahí veo que hay una perica muy activa, Janet. Para mí es romper el miedo y ver a los ojos. Me gusta. Pedro Pablo. Para mí es poner acción a mi fe y a mi convicción. Uh-huh. Gracias, Pedro Pablo. Miembro activo y no pasivo de la iglesia. Gracias. ¿Quién más? Yo, Claudia. Sí, dale. Sí, con ser buen samaritano o prójimo, hacernos prójimos de los demás, es primero tomar conciencia de que no podemos decir que amamos a Dios si nos desentendemos de lo que los demás están pasando, ¿verdad? Nos desentendemos y pasamos de largo. Muchas veces no abrimos nuestros ojos a la realidad.
Y lo más importante es acercarnos y acompañar al que está pasando por una situación difícil, ¿verdad? Preocuparnos por él y sentir misericordia, sentir compasión, que esas entrañas se nos muevan ante el dolor de los demás. Y como decían los compañeros en el grupo también, como pueblo, ¿verdad? También unirnos para ya no ser un pueblo herido. Gracias. Gracias, Miriam. ¿Alguien más? Por ejemplo, estamos diciendo que el buen samaritano no ayudó a su amigo, no ayudó a su hermano, pero yo a veces veo que también uno tiene que ser samaritano dentro de su familia. A veces tenemos personas cercanas a nosotros que necesitan de nuestra ayuda y ayudamos más a los de afuera que a veces a los que están cerca de nosotros. Entonces yo pienso pues que tenemos también que a veces lo agarramos así, ir a buscar, a ayudar a las personas de afuera, pero a veces en la propia familia hay alguien que necesita de nuestra ayuda, ya sea con un consejo económico, moral. Hay sí que de diferente, un apoyo, escucharlo, ¿verdad? Muy bien, Rosa. También. Y yo creo que Rosa pone un punto. También a veces el que necesita ayuda es uno, ¿va? Ajá, sí. A veces el que necesita ayuda es uno. Y ese juego en que tenemos que, no nos podemos ensimismar, pero tampoco nos podemos ir tan lejos y que se nos olvide que hay que cultivarnos a nosotros porque Dios también está en nosotros, ¿va? Entonces, si no te amas a ti mismo, ¿cómo vas a amar al otro? Pero si te amas demasiado, tampoco vas a amar al otro, ¿verdad? ¿Alguien más? Sí, Claudia. Sí, Alfredo. Perdone. Sí, es que estaba viendo del buen samaritano. La verdad que nosotros en la iglesia fallamos en ese lado porque a veces parecemos buena gente, pero somos muy indiferentes ante la realidad. Y como decía la hermana que me antecedió, es importante darse cuenta de la realidad en la familia, porque muchas veces allí es donde está la necesidad y nosotros a veces buscamos fuera de la casa o fuera de la iglesia, pero adentro hay mucha necesidad. Nosotros tenemos que ser más solidarios con todos aquellos, porque no solamente se puede ayudar o solidarizarse con lo económico, con lo material, también con lo espiritual, ¿verdad? Como decían, con un consejo, con algún ánimo, alguna motivación a una familia. Nosotros estamos haciendo el papel del buen samaritano. Ese es lo que aporta. Gracias, Alfredo. Y esto, el Papa Francisco estaría de acuerdo que el buen samaritano también tiene que ver hacia adentro, que adentro de su casa, sobre todo si estamos hablando de violencia contra la mujer, porque la violencia contra la mujer, ¿dónde ocurre? Y a veces es una hija, una hermana, una cuñada, la hermana de la esposa de tu hijo, la esposa de tu hijo. Los nietos a veces. Las nietas, los nietos, y ahí está la necesidad, o sea, por eso es ese juego del prójimo, es el próximo, el que está cerca, porque en esta época, en este momento, en este sistema tan individualista, hemos perdido ese tejido también, ese tejido del otro, de la otra. Bien, no seamos tan moralistas. ¿Alguien más tiene alguna otra idea? Pues a mí también estaba pensando quitarnos la venda de los ojos, porque en vez de por complejos, ay, es que me voy a contaminar. Aunque supuestamente estamos haciendo lo correcto como personas de la iglesia, como de algunos hermanos separados, y pues ya es que mejor alejémonos y nos podemos, porque podemos contaminar. No, sino que si no hay empatía, pues, o sea, esa es otra cosa también.
Sí, me parece genial. Sí. Es que te puse y no las mascarillas, porque esas sí no se las quitan. ¿Quién más? Nos hacemos prójimos también cuando denunciamos la injusticia, el sufrimiento de las personas que no tienen voz, porque si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer. Las injusticias, el sufrimiento de los que no tienen voz. Muy bien. Una última participación. Buenas noches. Buenas noches. Para mí es dedicar tiempo de calidad a los demás y estar atentos a lo que pasa a mi alrededor y no ser indiferente ante las necesidades. Dedicar tiempo a la calidad de los demás. ¿Qué me dijiste antes? No olvidar. No ser indiferente. Ah, no ser indiferentes, gracias. Ajá, y no ser indiferente ante las necesidades. Algo importante. Sí, puedes todavía, brevemente. Para mí, ser un buen samaritana es así como dijeron los dos hermanos que ya hablaron, desde mi interior como ser mujer, es tomar conciencia sobre mi vida actual para aprender de mí lo que ha sido mi vida, donde como algún momento he sufrido y he aprendido a salir adelante. Y también para mí es un buen samaritano de participar, de abrir mi mente en las participaciones de capacitaciones y saber de la historia para poder salir de mi dolor y también para poder ayudar a los demás, que hay situaciones que está cerrado, hay círculo de vida que no quiere ni la persona recibir ayuda. Entonces, para mí es bueno saber desde ya de la historia de mis raíces y tomar conciencia qué es lo que me está pasando o qué está pasando a los demás. Gracias. Gracias, te has dicho unas palabras. Que me gustó. Lo estoy poniendo en mayúsculas porque dice conocer sobre mí, sobre mi raíz, sobre mi dolor para ayudar a los demás. Lo ordené. Lo puse en mayúscula porque creo que puede ser el resumen del día. Me pareció genial. Gracias, Gloria, por compartir con nosotros desde tu dolor, tu raíz y tu aprendizaje, que es lo que tienes hacia adelante. Última presentación, última reflexión. Bien. Entonces, quisiera terminar antes de darle la palabra al Padre Jesús por si quiere inspirarnos en algo, a la canción que yo creo estaba detrás de lo que nos dice Francisco. Entonces, compartir la pantalla. No basta eso, hace falta muchas cosas. Buenas. Mi celular. A los niños les llenan para ir a bombardear a los niños del Vietnam. No basta eso. Para conseguir la paz. Muchas cosas para conseguir la paz.
Dirán contigo que no basta con rezar. Las cantantes, buenas cantantes. Las cantantes, las cantantes. Pensé compartir un ratito la canción. De todos modos, esta presentación PowerPoint con todo y el link a la canción va a estar subida en la plataforma. Pensé en compartir la canción no solo por la letra, aunque la letra ya es de la década de los 70 y obviamente podríamos cambiar la letra en muchas cosas. El punto, la revolución no necesariamente es una revolución armada, pero sí es cambiar radicalmente lo que está pasando. Me pareció porque también es un ritmo alegre. El buen samaritano no estaba flagelado, triste, no. Ayudar, el estar en la realidad, de combinar nuestra fe con las obras, el llenar nuestro proyecto de vida como un proyecto de amor, es una acción de alegría y es una acción de esperanza, y creo que eso también está atrás del segundo capítulo. Así es que con esto, no sé si Jesús quisiera compartir algo con todas nosotras. ¿Tengo sonido? Sí. Sí, padre. A ver, algo muy sencillo, muy sencillo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, con todas tus fuerzas. Quédese con esta palabra. Respuesta integral, integral, que implique a toda la persona. 1. 2. Amarás al prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo, misma. No migajas, no mirando por encima del hombro, sino poniéndonos en los caites o en los pies del otro. 2, 3, 4 palabras. Para eso es necesaria una actitud de desprendimiento, desprendernos de nosotros mismos. Jesús se rebajó. Eso implica o lleva consigo desaprender. Desaprender, aprender de nuevo. Y finalmente una palabra que le escuché hace unos días a mi obispo de allá de España, que citaba palabras del Pedro Castaldáliga y que es el centro de la encíclica, la palabra fraternidad, fraternidad subversiva, fraternidad subversiva, ver al hermano en horizontal, no desde arriba. Por si esas palabras dicen algo, repito, una respuesta integral. Con todo tu ser, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Al prójimo como a ti mismo, otro yo, no un ajeno, no un extraño, como otro yo. Eso implica desprenderse de nosotros mismos y aprender de nuevo. Y la fraternidad, para que sea tal, debe ser subvertiva, debe llevar a subvertir muchas cosas. Con eso me quedo para no alargar esto. Muchas gracias. Pedro Pablo, las palabras de despedida. Muy buenas noches nuevamente a todos. Gracias por unirse a esta jornada. Solo quisiera desde ya invitarlos, ¿verdad? E invitarlas para la próxima reunión que, como todos ya saben, o tal vez por si no lo sabían, estas reuniones se van a estar desarrollando el tercer viernes de cada mes. La próxima reunión será si no estoy mal, el 18 de junio. También todo el material que estaba hablando Claudia, para los que no saben, se va a estar colocando en la plataforma Moodle, dentro de la página de la parroquia Nuestra Señora de las Victorias. Por ahí vamos a estar poniendo nuevamente el link para quien no se ha registrado y pueda registrarse. Y pues agradecemos también a Claudia por su tiempo y por el apoyo incondicional que nos ha dado. Muchas gracias y tengan todos y todas muy buenas noches. Gracias por estar al pendiente. Buenas noches.
Gracias por ser nuestra prójimo. Gracias. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.